les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana El Deseado de las Naciones. Un domingo donde alabamos, glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios Jesucristo. Aleluya. Y vamos a entrar, ¿verdad?, por los atrios con acción de gratitud. Así que vamos a comenzar a alabar al Señor. Grande es nuestro Dios y Rey, Creador de todo es Él, viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy. Oh, puertas ábranse, haga paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Reino se levantará, mas sobre todos Dios está. A la muerte Él venció, por siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. El reino del Señor está cerca. El reino del Señor viene pronto porque Cristo viene pronto. Tenemos que estar alertas con nuestras lámparas encendidas. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del
Gloria a Dios. El Espíritu Santo tiene varios nombres y algunos de ellos lo llaman en la palabra el Consolador y el Ayudador. Entonces nosotros debemos anhelar al Espíritu Santo, sentir su presencia, anhelar tener una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Y esta alabanza que vamos a interpretar se trata de eso, de cómo nosotros anhelamos, deseamos, codiciamos tener una relación con el Espíritu Santo, que es que nos ayuda en los momentos en que sea necesario y es que nos consuela en los momentos de pérdida. De hecho, le damos nuestro más sentido pésame a nuestra hermana Frances Soto, que ha perdido a su abuelita. Y sabemos que ella es una mujer de Dios, una mujer guerrera. También a su mamá, la pastora, para que, ¿verdad?, el Espíritu Santo los consuele en este momento de partida. Aunque yo sé que ellas saben que morir en Cristo es ganancia y que ahora está celebrando, ¿verdad?, en las calles de oro y en el mar de cristal. Sin embargo, siempre la separación duele. Así que esta alabanza, que es muy gozosa, es con relación al Espíritu Santo. Y por eso nosotros oramos por ellas, intercedemos y sabemos que Dios las consuela, Dios las llena, le da la paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo describe la palabra. Y yo meditaba cuando dice todo entendimiento, es que en nuestra carne, en nuestra humanidad, es imposible y es muy difícil para nosotros entender cómo una persona que está pasando por una pérdida puede tener gozo, puede tener paz, puede verse tan tranquila y tan fortalecida. Hemos conocido personas, ¿verdad?, que han tenido una pérdida y cuando las personas van a la funeraria, son ellos quienes le dan consuelo a los que los visitan, en vez de ser las personas que visitan los que los consuelen a ellos. Pero así es como nos trata Dios, así es como nos trata el Espíritu Santo. Es un trato tan especial y tan lindo. Son detalles que Él tiene con cada uno de nosotros y nosotros tenemos que vivir agradecidos de los detalles de Dios en nuestra vida. Dios tiene unos detalles que a veces nosotros queremos cosas, ni tan siquiera se las compartimos y aún así Él no las da. A veces, ¿verdad?, el judío no cree tal vez en orar por las cosas más mínimas o pedirle a Dios cosas mínimas, pensando que a Dios solamente le podemos pedir las cosas difíciles y grandes y que las cosas más mínimas y los anhelos de nuestro corazón no compartirlos. Sin embargo, nosotros que hemos creído que tenemos una relación con Jesús, que tenemos una relación con el Padre, que tenemos una relación con el Espíritu Santo, entendemos que hasta las más pequeñas cosas, aquellos anhelos de nuestro corazón, los más íntimos, los más tal vez sencillos, tal vez algo que usted no es algo ostentoso, no es algo difícil, pero que usted lo anhela en su corazón y el Señor tiene esos detalles tan lindos que nos los concede aún sin pedirlos, porque así es nuestro Dios, que escudriña el corazón del hombre, que llega hasta lo más profundo de ese corazón y puede saber qué hay en ti, cuál es el anhelo de tu corazón. En esta mañana, preséntale el anhelo de tu corazón al Señor. Preséntale el anhelo de tu corazón al Espíritu Santo. Y dile al Espíritu Santo que es tu ayudador, que en esta mañana te ayude a alcanzar aquello que tú te has propuesto, siempre y cuando esté alineado con lo que Dios quiere para tu vida. Siempre y cuando no te aleje del propósito y el destino que Dios tiene para ti, del plan que Dios tiene para ti, porque siempre el plan de Dios va a ser mejor y mayor que el que tú puedas tener. Y a veces nosotros queremos ir por la izquierda y Dios nos lleva por la derecha. Y a veces no entendemos por qué pasa todo esto. Pero así es el Señor. Así es el Señor. Cuando Dios quiere dar algo, Dios lo va a dar en el momento que Él entiende, no en el momento que nosotros queremos. En el Salmo 84 nos habla de que el salmista anhela estar en la casa y estar en la presencia, habitar en la casa. Ya nosotros anhelamos estar en nuestro templo, estar en el lugar de reunión para verlos a todos ustedes, pero nosotros tenemos que anhelarlo, nosotros tenemos que codiciarlo, nosotros tenemos que perseguirlo, nosotros tenemos que clamar al Padre y decirle: Padre, abre puertas, ayúdanos a alcanzar esta meta, ayúdanos a hacer aquello, Señor, que tú ya has puesto en nuestro corazón, porque no es casualidad que Dios ponga en tu corazón hacer algo.
Es parte del propósito, es parte de lo que el Espíritu Santo hace contigo y conmigo. Y a veces hacemos cosas que no tienen sentido. Yo recuerdo que una vez yo iba en mi auto y veo a esta señora con este niño caminando. Y paso y el Espíritu Santo me habla tan claramente y me dice, regresa y recógelas. Y yo decía, Señor, pero yo no los conozco. No, tú regresas y recógelos. Y así lo hice. Y cuando le digo a la señora, disculpe señora, usted no me conoce, pero es que la veo caminando y yo tengo mi auto, usted quiere que la lleve a algún lugar. Y el niño de 9 años que andaba con ella le dice, viste mamá, como Dios contesta las peticiones de sus hijos. Era una familia cristiana, estaban caminando y tuve la oportunidad de llevarlos y le dije, los voy a llevar hasta su casa. Hermano, yo estaba media perdida en el lugar donde estábamos, pero ellos me dijeron, no, déjanos en tal lugar que de ahí tomamos un carro público que nos lleva directamente hasta el frente a nuestra casa. Pero el tramo que había que caminar eran varias millas para poder llegar a ese lugar donde ellos querían llegar. ¿Y qué te digo con esto? Que nosotros tenemos que estar prestos a escuchar la voz de Dios. A veces lo que Dios te va a pedir es algo que no tiene sentido. A veces Dios te va a pedir hacer cosas que tú dices, pero ¿por qué yo tengo que ir y darle esta palabra a esta persona que yo no conozco? ¿Por qué yo tengo que ir y decirle a alguien algo que la persona yo no sé quién es? Recuerdo que una vez una pastora, la pastora Wanda Rolón, Dios la bendiga, una vez le di una palabra a una muchacha cajera en una tienda Kmart. Y a esa cajera le da una palabra y la palabra que le da es, tú no vas a perder tu carro, a ti no te van a botar de tu casa. Esa tienda, yo puedo dar testimonio que todos se quedaron así frisados y hasta el gerente de la tienda se paró frente a la puerta. Nadie entró, nadie salió, parecía que el tiempo se había detenido. Y esa muchacha luego fue a la iglesia a dar el testimonio. Yo estaba presente cuando ella dio el testimonio. Y ella dijo, yo tenía una orden de ejecución de eviction, tenía el carro atrasado varios meses, ya no lo podía pagar, estaba trabajando, pero no me alcanzaba el dinero para cumplir con todo. Y Dios hizo el milagro y no perdió su carro y no fue ejecutada de su casa. Así que si en esta hora tú tienes temor de que te ejecuten de tu casa, de perder tu carro, de perder tus bienes, tal vez de perder aquello que tú por tantos años has trabajado, te dice el Señor, no perderás, sino que tú vas a ganar en Él, porque en Él hay ganancia. No sabemos cómo Dios lo va a hacer ni qué va a hacer, pero en el Señor siempre hay ganancia. Y a lo mejor lo va a hacer de la forma en que tú no lo esperas. A lo mejor no es la forma en que tú planificaste, pero tus planes no son los planes de Dios. Los planes de Dios van a ir por encima de los planes que tú tienes. Aleluya. Y yo sé que esta palabra es para alguien, yo no sé para quién es, pero Dios me está diciendo que hay alguien que está pensando que lo va a perder todo, que hay alguien que está pensando que esto es un momento trascendental en su vida, que hay alguien que está pensando, Señor, ya yo hice mis fuerzas, ahora te toca a ti. Pues sabes que el gran yo soy, el león de Judá, está peleando esta batalla contigo, porque tú no estás solo, tú no estás sola. Esta batalla la peleas con un guerrero, que es un gigante, que es el gran yo soy, que es el que puede hacer lo imposible posible. Mire, no entendemos cómo. Conocemos a un pastor, el pastor Iván Clemente, que estuvo años repartiendo comida todos los días, todas las semanas, algunas fechas como el Día de Acción de Gracias. Y este hombre no tenía un lugar fijo. Él iba en una van repartiendo, se paraba en diferentes lugares, se estacionaba en diferentes lugares y ahí repartía comida. Y esta semana pasada el gobierno de Puerto Rico le acaba de dar un lugar por 30 años sin tener que pagar nada. Y es un lugar hermoso, déjeme decirle. Y yo decía, wow, las cosas que hace Dios y como Dios honra al que le honra. Así que yo te invito a que tú honres a Dios. Porque cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Dios va a honrarte por causa de los méritos de lo que has hecho y por tu fe. Dios te va a honrarte por causa de haberlo honrado a Él primero. Si tú honras a Dios primero, Él te va a honrar a ti. Este es tiempo de, como dice el salmista, de querer estar en la casa. Este es tiempo de buscar del Señor. Este es tiempo de escudriñar su palabra. Este es tiempo de unirte a los servicios de intercesión por teléfono.
Este es tiempo de hacer y de buscar el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. Si tú buscas el reino de Dios, fíjate cómo dice el versículo, busca el reino de Dios. ¿Cómo tú buscas el reino de Dios? Congregándote, yendo a los estudios bíblicos, orando, intercediendo por tus hermanos, tratando de cada día ser una persona a la estatura de lo que Dios quiere de ti. Y cuando tú busques el reino de Dios y su justicia, o sea, que seas justo, que trates de ser justo, que seas imitador de Jesús, porque eso es lo que dice la palabra, que nosotros somos imitadores de Él. Entonces, y solo entonces, después de buscar el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Pero no busquemos las añadiduras y dejando al Dios de la añadidura. Busquemos a Dios primero. Y todo eso que queremos añadir a nuestra vida, porque a veces pensamos que añadir a nuestra vida es dinero. Mira, hermano, yo he conocido personas que cada vez que tienen dinero se apartan de Dios. No tenía trabajo, no tenía carro, no tenía casa, ahora lo tengo todo y ahora no busco de Dios. Pues ¿sabes qué? Yo te tengo una noticia. Si eso te va a causar que tu alma se pierda, empieza a esperar que vas a perder. Empieza a pensar qué es lo que vas a perder. Pero si tú buscas a Dios y lo vas a honrar en las buenas y en las malas, cuando tienes y cuando no tienes, cuando te da y cuando no te da, cuando te sana y cuando no te sana, cuando tú estás dispuesto a hacer eso por Dios, cuando tú estás dispuesto a serle fiel a Dios, tú vas a ver la fidelidad de Dios en tu vida. Pero cuando nosotros renegamos de Dios, cuando nosotros decidimos darle la espalda a Dios porque ahora yo tengo, ahora yo estoy cómodo, ahora yo no te necesito. No, así no funciona, hermano. Dios es nuestro Dios 24/7. Y Dios está contigo en los momentos difíciles, cuanto más en los momentos fáciles. Por eso fue que el enemigo quiso enviarle a Job la prueba que le envió, el proceso que le envió a Job, porque decía, cualquiera te alaba y cualquiera te sirve teniéndolo todo, cualquiera. Pero sin embargo, tócale, quítale cosas. Y le quitó la familia, le quitó la salud, le quitó sus bienes, le quitó todo. Si Dios te quita todo, hoy tú aún así le servirías al Señor. No me contestes a mí, contéstale a Dios. Si hoy tú lo perdieras todo, ¿le seguirías sirviendo a Dios? Entonces, tenemos que entender que Él es el Dios que está contigo, no importa qué, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, con dinero o sin dinero, con familia o sin familia, con padre y madre y sin padre y madre. La Biblia lo dice, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Fíjate que es con todo es con tus inseguridades, con todo es con tus problemas, con todo es con tus situaciones, con todo es con tus anhelos, los anhelos de tu corazón, con todo es con tus planes, con todo es con lo que tú quieres, con todo Jehová te recogerá. Así que en esta mañana vamos a seguir alabando al Señor. Y yo te voy a pedir que tú en tu casa comiences a alabar a Dios. Tú no necesitas una canción para alabar a Dios. Tú necesitas alabar a Dios por ti mismo. Tú necesitas alabar a Dios en tu propia forma. Dios te conoce. Alaba a tu Señor. Alaba a tu Dios. Alábalo, alábalo. Dile, Señor, yo te amo. Padre, yo te bendigo. Gracias, Señor, por la sangre de Jesús que limpió mis pecados. Gracias, Señor, por esa muerte en la cruz. Gracias porque resucitó, Señor, y está contigo a la diestra. Gracias, Señor, porque tú me rescataste, me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Oh, gracias, Dios, porque tú, Señor, me buscaste, me encontraste, Señor. Oh, es que no importa dónde yo fuera, tú me ibas a buscar, Señor. Gracias, Señor, porque me diste esperanza de vida. Gracias, Señor, porque me diste vida eterna, Señor. Gracias, Dios, porque hoy te puedo servir y alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus detalles, Señor. Gracias porque tú eres el que perdonas multitud de errores que yo cometo cada día, Señor, y tú los perdonas, y tú me redarguyes, y tú me corriges, Señor. Gracias por tu corrección.
Gracias, Señor, porque tú corriges para que mis veredas sean enderezadas, Señor. Gracias, Señor, porque preferí escoger el camino angosto al camino ancho, Señor. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu que me consuela cuando estoy triste. Y gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que me levanta el ánimo, Señor, que me habla y me da una palabra, Padre, para que yo, Señor, me sienta gozoso, Padre. Gracias, Señor, por la salvación, por la vida eterna que nos espera, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, por la familia que me has dado. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por lo que tienes, porque tienes un techo, porque tienes trabajo, porque tienes un medio de transporte. Gracias, Señor, a aquellos padres que están presentando sus documentos, Señor, ayúdalos, Padre. Tú puedes ir por encima de cualquier ley, de cualquier gobierno, Señor, de cualquier situación, pero, Padre, que no trabajen para eso, que trabajen buscándote a ti y tú los vas a honrar, Señor. Gracias yo te doy, Padre, porque sabemos que en ti es sí y amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Te adoramos, te bendecimos. Te exaltamos, te adoramos, Padre. Gracias, Señor, precioso de Israel, Señor, gracias. Gracias, gracias. Gracias por tu infinita bondad. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayúdanos. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayúdanos. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayúdanos. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Eres el consolador de nuestras vidas. Que cuando Jesús subió en las nubes, en los cielos, dijo: mas yo me iré, pero les dejaré a vosotros el consolador. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Padre, sabemos que tú eres el hacedor de maravillas y tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor. Padre, nos da la fortaleza para seguir todos los días, Señor. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más
ayudándome. Una vez más, díselo al Señor. una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más que te levantas, ayudándome. Una vez más tú en mí, 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 ayudándome. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Te adoramos, Padre. Santo eres Jesús. Bendito Dios, te alabamos, Señor, y te adoramos. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti, Señor, de nuestra rebelión a obediencia. Regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos.
propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyo somos, tuyo somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyo somos, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyo somos, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos, Dios. Guíanos a tu voluntad. Amén, amén. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyo somos, tuyo somos. Somos, tuyo somos, tuyo somos, tuyo somos. ¿A quién iremos sino a ti, sino a ti? Oh, oh, oh. Le pertenecemos a Dios y no hay lugar más alto que estar en la presencia de Dios y postrarnos ante Él y abrir nuestros corazones y derramarnos ante su presencia y rendirnos, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tuyos somos, Señor. Que venga tu reino a este lugar, Señor, que se haga, Padre, como tú ya has determinado, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque cuando te aceptamos como Padre, Dios, pusiste un sello en nosotros y ahora el mundo reconoce que somos tus hijos, Señor. Lo declaramos, Señor, en el ámbito espiritual para que el enemigo reconozca que nosotros tenemos dueño y que no es cualquier dueño. Nosotros tenemos al Dios que nos ama, al Dios que nos creó, al Dios creador. Damos gloria al Señor. Gracias, Padre, porque nos postramos ante tu presencia, Señor. Nos inclinamos, Señor, es reverencia a ti, porque tú eres un Dios magnífico, Padre. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia
me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, al de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh Maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor, tus hijos te adoran. Tú eres el amado, eres el deseado de
que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Si aún no lo has hecho, ve a los pies de Jesús. Si aún no has tomado la decisión o si te apartaste de Él por la razón que sea, a Él no le interesa la razón, a Él le interesas tú. Si en algún momento diste un paso atrás y decidiste hacer tu voluntad, hoy Jesús te llama. Hoy Jesús está tocando a tu puerta y quiere cenar contigo. You paint the night, you count the stars, and you call them by name. The skies proclaim, God, you reign. Your glory shines. You teach the sun when to bring a new day. Creation sings, God, you reign. God, you reign. Y estamos para comenzar el mensaje de la palabra que Dios
ha depositado en nuestros corazones para bendecir al pueblo de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Damos gracias a Dios y continuamos, oiga bien, con la misma temática de la semana pasada, con la segunda parte de esta serie. Son 3 partes, pero la de hoy es la más complicada y es la más difícil, tanto para predicar como para recibir. Y me voy a explicar, hermano, no se asuste. Pero yo necesito que usted allá en su casa, allá en su hogar, ponga mucha atención a lo que vamos a predicar. Oiga bien, los temas y conceptos que vamos a estar hablando a través de la palabra y la aplicación misma de ella hacia estos tiempos conlleva una atención, conlleva una concentración, un discernimiento espiritual para que usted pueda entender a cabalidad lo que Dios está trayendo hoy a la iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la iglesia en cierta manera se ha inmiscuido a veces en problemáticas que no le competen, o se ha inmiscuido en cosas que le ha quitado el avance, oiga bien, el avance y el tiempo a través de distracciones que han entrado desde los ámbitos políticos y sociales hasta dentro del corazón de la misma iglesia. Y es bien importante que usted entienda hoy lo que vamos a hablar. Vamos a cruzar, vamos a transitar a través de la palabra del Señor. Y quiero que esté conmigo en todo momento para que no se pierda. Amén. La semana pasada hablábamos acerca de que nuestra actitud definirá la manera en que vamos a obtener la victoria. Comenzamos a mencionar todas las cosas que Dios nos ha dado y enumeramos ciertas. Y las cosas, el equipo que Dios nos ha dado, sobre todo entendiendo quiénes somos en Él, o sea, nuestra identidad. Hablamos de las diferencias y tipos de personas cristianas, en específico hablamos de la madurez y dentro de la madurez, la identidad en Cristo. Estos 3 juegan un papel importante en el desarrollo espiritual de las personas. Hablamos también del poder y la autoridad que Dios nos ha dado como hijos suyos. Pero la diferencia va a estar en aquellos que tengan claros quiénes son. ¿Cuántos de ustedes están claros de quiénes son? Amén, póngalo ahí, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están claros? Ahora bien, cuando hago esta pregunta no la hago someramente, ni la hago efímera, pasajera, sencilla. No, quiero que usted conteste y sepa quién es usted y cuál es su identidad en Cristo. Es bien interesante el ver que muchas personas contestan a veces amén, pero la realidad es que están contestando sin tener un entendimiento profundo de lo que están aseverando. Hoy me interesa que tú y yo entendamos que dentro de tu identidad, dentro de lo que tú has alcanzado en el Señor, oiga bien, usted tiene todos los derechos, todos los deberes y todas las responsabilidades del reino de Dios para consigo aquí en la tierra. Me explico. La palabra declara que nosotros hemos sido comisionados. Oiga, porque cuando usted aceptó a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, usted tiene la encomienda, el deber y la responsabilidad de promulgar, de hablarle a otras personas acerca de lo que Jesús hizo en su vida. Esto a su vez Jesús lo hace, lo ratifica y lo establece como la gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, primero comenzando en Jerusalén, luego a Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Hablamos de que si nosotros entendemos de que tenemos claridad de quiénes somos, podemos accesar todas las cosas que tiene el reino para ofrecer a sus hijos. Tanto es así que puedes accesar poder, autoridad, amor, dominio propio, porque ese espíritu te ha sido dado, no es un espíritu cobarde.
al accesar todas las cosas del reino, también las finanzas son parte del acceso. Pero ¿cómo podemos desatar eso en nuestras vidas? Primeramente que nada, tienes que cumplir primero con Dios. Tienes que creer en Dios. Entonces todas las demás cosas serán añadidas. Ahora bien, si estamos en la entera confianza de quiénes somos, por lo tanto vamos a actuar en fe, vamos a actuar confiados, con la certeza de que tenemos el apoyo, que tenemos el poder y la autoridad para hacerlo, dadas por el Padre. Ahora bien, seguimos esta serie acerca de que nuestra actitud definirá nuestra victoria. Y estamos en tiempos de guerra, hermanos. Sí, yo quiero que usted entienda que desde el momento en que usted aceptó al Señor Jesucristo, usted se convirtió en el enemigo número 1 de Satanás. Quiero que le quede bien claro. Mucha gente que acepta al Señor cree que comenzamos una vida de arcoíris y flores, una vida relajada, tranquila. No. Comenzamos una lucha, una batalla interna con nuestra carne, con los designios de nuestra carne. Comenzamos una batalla con todas las tentaciones que el mundo está ofreciendo, porque el propósito del enemigo es sacarte nuevamente de la salvación a perdición y recuperar lo que él ha perdido. Muchos no lo saben que estamos en guerra, y esta guerra declarada es porque tú ostentas el lugar que Satanás una vez tuvo. La palabra de Dios habla en un sinnúmero de ocasiones en términos militares, y lo hablamos la semana pasada. Hablamos de milicia, habla de armamento, habla de poder, habla de autoridad. Y yo quiero que usted entienda, oiga bien, que todas estas cosas Pablo las habla y otros escritores en la palabra del Señor, entendiendo y sabiendo y declarando que esta guerra no es una guerra física, no es una guerra de nación contra nación, es una guerra espiritual. Ciertamente Pablo dice en la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Así que entendiendo estas cosas, sabiendo que esta guerra es espiritual, usted no puede trabajar, no puede luchar, no puede pelear esta batalla si no es en el espíritu. Ahora bien, para usted discernir las cosas del espíritu, tiene que estar en el espíritu. Si usted anda en la carne, no va a poder discernir las cosas que son del espíritu. Por eso Pablo, cuando andaba en el espíritu en todo momento, Pablo podía ver, definir y discernir los tiempos, las sazones y lo que estaba ocurriendo en el ámbito celestial, en el ámbito de la guerra espiritual. Y por eso insta a la iglesia en todo momento a que oremos sin cesar, a que luchemos, a que estemos velando, orando, a que estemos gozosos, porque estas son las armas poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes algo? Hay muchos cristianos que no saben quiénes son. Pero Satanás sabe quién tú eres. Satanás sabe claramente quién tú eres. Por eso es que él no puede llevar un ataque frontal a tu persona. Satanás sabe que como hijo nosotros tenemos acceso al reino de Dios, a todas las armas, a todo el armamento, a toda la estrategia, a todo el poder y la autoridad. Por eso su ataque nunca va a ser frontal en tu vida. Él sabe quiénes somos y sabe mejor que tú tu identidad. Por eso es que él está vencido. Él lo sabe. Él sabe que tú eres hijo del rey. Él sabe que tú eres hija del rey. Por lo tanto, él no va a atacarte. No puede tocar tu vida. No puede tocar tu alma. Pero sin embargo, te hace inoperante con estrategias y artimañas las cuales nosotros hemos permitido que entren a nuestras vidas. Él sabe quién tú eres. Por eso es que no se mete directamente contigo. Pero entonces va a buscar la manera de cómo entrar
en una manera sigilosa, en una manera que no nos vamos a dar cuenta para tratar de destruir desde adentro hacia afuera. Y esto es una estrategia militar. El enemigo lo que hace en todo momento es estudiarte. Es hacer un proceso que en la milicia se llama inteligencia. Un proceso donde recopila información del alcance, la fortaleza, donde están ubicados todos los suministros de los enemigos, para entonces formular un plan de ataque y ser más efectivo en la batalla. Por lo tanto, si tú como hijo o hija sabes cuál es tu identidad, tienes una identidad clara, tú vas a operar en poder y autoridad como dice su palabra, entonces su ataque planificado será secreto, infiltrado y perfectamente ejecutado. Mientras pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y los años, su alcance y su dominio va extendiéndose, oiga bien, por la falta de visión y discernimiento de la iglesia. Cuando digo la iglesia nos incluimos también a los pastores. Estamos tan ocupados en nuestras vidas cotidianas, en nuestros sueños, nuestras pasiones, que no nos damos cuenta que estamos operando bajo estas influencias, bajo estas emociones, y nuestros pensamientos comienzan a aceptar cosas que nos agradan y nos alejan de Dios. Hoy día el tema obligado es si la iglesia abre o no abre. Si vamos a tener hand sanitizer en la entrada o vamos a tener hand sanitizer en la entrada del baño. Si vamos a tener máscaras, si vamos a tener guantes. Ese es lo que el enemigo nos está enfocando para olvidarnos de lo más importante, que es rescatar almas. Hace unos días hablaba atrás con otro varón de Dios y estábamos compartiendo las anécdotas y las experiencias de predicaciones que hemos escuchado. Y ciertamente hubo un predicador en estos días que estaba hablando que hoy día la gente se preocupa para que Dios cambie esta tierra, para que Dios transforme esta tierra. Y realmente si leemos la palabra, las escrituras, a raíz de lo que dice la profecía bíblica, esto no lo arregla nadie sino Él. Y a Dios no va a arreglar esto porque Dios viene a buscar su iglesia. Dios viene a buscar la novia, no tiene tiempo que perder. Por lo tanto, tú y yo tenemos que avanzar, no orar para que esto se arregle, sino orar para que las almas se arrepientan. Porque dice su palabra que los días están siendo acortados para que aún se salve a aquellos que creen en Él y no se pierdan. Es difícil entender y tragar lo que vamos a hablar y lo que estamos hablando. Pero ora y dile, Señor, dame discernimiento, entendimiento y sabiduría para recibir lo que tú estás hablando a la iglesia. No es un tema fácil, pero hay que hablarlo. Este tema, hermanos, llevo varias semanas donde Dios ha instado en mi corazón, donde Dios ha traído palabras, donde Dios ha traído mensajes, información acerca de esto sin haberla pedido. Por lo tanto, Dios está en el asunto porque ha sido confirmada a través de lo que estamos viendo en los medios, a través de lo que estamos viendo en la palabra. Y esto es lo que tenemos que estar pendientes como iglesia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que activar nuestras defensas, iglesias. Si estamos en guerra, todos los países tienen sistemas de alarma y monitoreo para saber el estado en que se encuentran. Estados Unidos tiene un sistema de colores y números donde se le llama DEFCON. Y esta información comienza en nivel verde, nivel amarillo, nivel naranja, hasta nivel rojo. 5, 4, 3, 2, 1. Entendiendo que cada nivel representa un nivel de amenaza, un nivel de preparación, un nivel de alerta. Nosotros los cristianos también tenemos que tener este mismo sistema en nuestro espíritu. Tenemos que activar nuestras defensas, redoblar la oración, velar, ayunar, para que no seamos engañados. Porque sabe que el engaño que la palabra habla no es para el que está fuera, no es para el que ya es engañado, es para el que está concentrado y metido con el Señor. Ese es el plan del enemigo desde adentro, engañar a la iglesia, engañar al único bastión que se está oponiendo ante estas artimañas del enemigo. Colosenses 2:8. Dice la palabra del Señor: que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Volvemos y repetimos. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando pensamos en el fin de los tiempos, nuestra mente está condicionada y piensa en los cataclismos, en eventos tétricos, deprimentes, que se nos han programado para pensar que todavía no estamos tan mal o que todavía este tiempo no ha llegado. Y simplemente nos vuelve a una actitud de conformismo, comodidad, entendiendo que todavía hay tiempo para continuar viviendo nuestras vidas como hasta ahora las hemos vivido. Pero estamos viviendo un tiempo donde el engaño y las emociones y la ira imperan en nuestra sociedad. Pablo nos dice en Colosenses, miren, el mirar conlleva utilizar tu sentido primario de la vista, que nadie nos engañe. Ahora yo me pregunto, ¿pero de quién habla Pablo? ¿De aquellos que están en posiciones de autoridad? ¿Que están enseñando filosofías basadas en un pensamiento lógico, crítico, humanístico, filosófico, social y hasta emocional en el hombre? Estas enseñanzas son huecas porque no tienen ningún fundamento que aporten a nuestro crecimiento espiritual. No aportan nada a la salvación del alma. No tienen ninguna sustancia espiritual que edifique nuestras almas. ¿De dónde provienen estas filosofías y pensamientos? De hombres y mujeres que a sus conocimientos y a sus experiencias no tienen medida, igualdad o sabiduría y llenura del poder y conocimiento de Cristo. Aleluya. Ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado lo que aceptas en eso que escuchas. ¿En dónde está ocurriendo todo esto? Usted dirá, pastor, pero es que yo no lo veo, yo no me he dado cuenta. Está sucediendo en medio de nuestra sociedad. A nivel de grupos políticos, a nivel de grupos sociales, y está metido en nuestras iglesias. El enemigo está trabajando en secreto y su engaño está llegando a través de la sociedad, adentro de las iglesias. No se sorprenda, diciendo que el enemigo no lo ignores. Él es capaz y está haciendo todo lo necesario de una manera sagaz e inteligente. En ningún momento dado la Biblia dice que el diablo es bruto. Al contrario, dice que es muy astuto. Y es tan astuto y tiene la sabiduría de que engañó a Eva. Y cuando digo que engañó a Eva, digo también a la misma vez se entienda que engañó a Adán. Porque ellos fueron una sola carne, no podemos separar al uno del otro. Engañó a Eva, y fíjese que Eva, ¿dónde estaba? En la presencia de Dios. Uno, en la creación, estaba con Dios. Ella veía cuando Dios hablaba con Adán. Ella estaba cuando Dios hablaba y le decía a Adán, haz las cosas que tienes que hacer. Por lo tanto, ella conocía a Dios, estaba con Dios y participaba de la bendición y del poder sobrenatural de Dios. Y aún así fue engañada por la serpiente. Segunda de Corintios 11:3. Mire cómo dice. De la sincera fidelidad de Cristo. Por lo tanto, tú y yo no estamos exentos. No podemos ser ignorantes ante los planes y maquinaciones de Satanás. Por eso es que es importante que estemos todo el tiempo alertas. Es importante que estemos todo el tiempo vigilando, no siendo ignorantes a las maquinaciones del enemigo.
Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja de él. Dice, segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna, fíjese que dice ventaja alguna, ni un poco, no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de cuáles son estas maquinaciones? Número uno, tenemos que reavivar nuestra relación con Dios. Tenemos que reactivar nuestra fuente de vida. Tenemos que volver a nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de virtud. Tenemos que activar y usar nuestros dones activamente. Tenemos que entrar en otra etapa de nuestra vida para alcanzar la madurez y el crecimiento espiritual nunca antes visto. Al hacer esto, entonces recibiremos revelación del Espíritu Santo y podremos discernir claramente los planes del enemigo. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy día claramente en su palabra? Hay mucha gente que por ahí se ha levantado, se han proclamado profetas, se han proclamado títulos espirituales. Hay gente todavía que se está proclamando hoy día hasta querubines, ángeles. Hay muchas cosas raras allá afuera que si usted acepta como que están bien por el mero hecho de que se oye bonito o viene de alguien que tiene una posición de autoridad en una iglesia, usted está equivocado y está correcto. Si la palabra de Dios no lo dice, si la palabra de Dios no lo purifica, no lo limpia, no lo filtra, no proviene de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy día claramente a la iglesia? Usted dirá, wow, pero es que yo no escucho la voz del Espíritu Santo. Yo no, sí, usted la puede escuchar. ¿Usted sabe dónde se encuentra la palabra infalible del Espíritu Santo? En su Biblia. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. Fíjese que el Espíritu Santo dice claramente en la palabra que algunos abandonarán, renunciarán a lo que habían creído. En los últimos años es muy triste ver cuando hermanos correligionarios, líderes, ministros han renegado de su fe, se han apartado, se han ido de la iglesia, por decir así, y ya no creen en lo que creían antes. Por lo tanto, han apostatado de su fe, volviéndose atrás. Pero ¿por qué esto está sucediendo? Tenemos que preguntarnos. Por lo tanto, tenemos que prestar atención, ya que nosotros no estamos exentos de sufrir tales cosas. Esto sucedió porque prestaron atención a espíritus engañadores. Espíritus engañadores, usted dirá, primero, ¿qué es un espíritu engañador? Lo dice la palabra, una entidad espiritual cuyo propósito es engañar. O sea, si su propósito es engañar, como lo hace es con la mentira. Entonces, si engaña a través de la mentira, ¿de dónde o de quién proviene este espíritu engañador? Viene de Juan 8:44, como dice su palabra. Vos sois vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estamos viendo que estos espíritus engañadores provienen directamente de Satanás. Vemos como Satanás lamentablemente ha ganado ventaja de algunos
Y luego sigue diciendo el versículo, a doctrinas de demonios. Y quiero aclarar un momento la definición, el concepto de lo que es doctrina. Y apúntelo por ahí, escríbalo, porque esto es bien importante para la base de lo que estamos hablando. Una doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos, oiga bien, por un movimiento religioso, ideológico, político, etcétera. Quiero aclarar otra vez, ¿qué es doctrina? Un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etcétera. Si la doctrina es un conjunto, o sea, de muchas enseñanzas, ideas o principios básicos que son defendidos por grupos religiosos, ideológicos, políticos o etcétera, entonces podemos decir que muchos de los movimientos que existen hoy día tienen una práctica doctrinal en ellos. Estas prácticas en su mayoría no están basadas en el orden, sabiduría de la verdad que está en la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos decir que estos grupos que existen hoy, como grupos ambientalistas, grupos de derechos animales, los grupos LGBTQIA o IA+, grupos de justicia social como Black Lives Matter, cuando debería ser All Lives Matter, blancos, negros, amarillos, etcétera, hacemos distinción y separación de términos y conceptos que la mayoría no entiende. Estos grupos apoyan y defienden y avanzan sus causas cuyos fines están totalmente en contra de Dios. Tienen apariencia de piedad, suena bonito en el papel, pero su propósito y finalidad doctrinal es alejarnos de Dios. Estos grupos persiguen y estudian e implementan doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Cuando el pasaje bíblico de Pablo habla esto, está diciendo que muchas de estas personas fueron aquellos que apostataron de la fe, utilizan ese conocimiento para ahora defender estas causas, estas doctrinas de estos movimientos. Por lo tanto, las palabras los llama hipócritas, mentirosos y que tienen la conciencia cauterizada. Ahora bien, cuando habla de personas cauterizadas, está hablando de cuando usted quema, cuando usted cierra una herida, se cauteriza a través del calor. Hoy día en las salas de operaciones se utilizan instrumentos como rayos láser para cerrar heridas, para cauterizar, para cortar. Pero cuando usted corta, ese tejido se quema, se adormece, ya no hay nervios, se murieron esos nervios. Cuando dice la palabra que tienen cauterizada la conciencia, es que estas personas que han renunciado, que ya han apostatado y que creyeron en el engaño, están adormecidos y no tienen más memoria de lo que era correcto. Primera de Juan 2:19 dice, oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Al salir de nosotros quedaron en manifiesto de que no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Hay un pasaje bíblico que dice que no todo el que dice Señor, Señor será salvo. Ciertamente. Tienen cauterizada la conciencia, tienen adormecido el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Romanos 2:15, oiga bien, yo creo que este no se encuentra en los pasajes bíblicos, este es uno que acabé de poner anoche. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Aquí es donde confirma que el conocimiento moral dado por Dios está en su corazón desde el principio. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por lo tanto, todo esto Dios lo inscribió desde el vientre de su madre en su corazón y en su mente.
Por lo tanto, usted tiene la capacidad de escoger bien la bendición o la maldición, the right or wrong, bien o mal. Ahora bien, si el sentido del bien y el mal está cauterizado, literalmente quemado, oiga bien, entonces estos grupos que tienen esta conciencia adormecida quieren adoctrinar y enseñar, entre muchas cosas, como dice el pasaje bíblico, prohibir casarse o aconsejar no casarse. En uno de los estudios más importantes que se hizo entre la Universidad de Oxford, entre el Pew y universidades de Estados Unidos, estamos hablando de entidades que recopilan información global demográfica para proveer a los gobiernos de este mundo un panorama más claro de lo que interesan estas sociedades para que estos gobiernos se preparen para proveer. Y dicen estos estudios en el Pew y en la Universidad de Oxford que uno de los grupos generacionales llamados los millennials, el 25% de ellos, en el último research que se hizo, dice que nunca se van a casar. Este estudio, hecho también por la Universidad de Bentley en Boston, dice que los millennials dicen no al matrimonio en cifras récord. Las 3 razones principales por las que estas personas dicen que se van a quedar solteros son las 3 siguientes. Número 1, porque no han encontrado la persona adecuada. 30% de ellos dijo esto. Número 2, dice que no son suficientemente estables financieramente. Este es el 27%. Y número 3, que no están listos para establecerse, el 22%. Ahora qué interesante, dice que la mayoría prefieren convivir en vez de casarse. Y esto también les es menos atractivo porque no quieren establecerse con una persona. El Pew Research indagó aún más y la razón número 2, el que no son suficientemente estables financieramente, tiene un peso impresionante dado a la siguiente información que les voy a leer. La cualidad que la mayoría de las mujeres desean en un esposo en el grupo de millennials, de manera poco romántica, dice que es un trabajo seguro, seguido muy de cerca por ideas similares sobre la crianza de los hijos, que era la calidad que la mayoría de los hombres querían en un cónyuge. El problema es, señala el informe, que los hombres jóvenes tienen cada vez menos probabilidades de ser empleados. Esos jóvenes que están empleados no traen a casa tanto dinero como antes. De hecho, si se ajusta la inflación y el salario medio por hora entre hombres de 25 y 34 años, esto es un quinto menos que en el 1980. Para agravar este problema, dice que las mujeres han ingresado la fuerza laboral en números mucho más altos. Entonces, aunque hay más hombres que mujeres solteros y disponibles, hay muchos menos hombres empleados que son solteros que mujeres empleadas. La primera razón y la tercera están íntimamente ligadas. Es decir, que el problema de casarse es que quiero tener o probar a ver quién es la mujer o el hombre perfecto para mí. Por lo tanto, se dispara la actividad sexual antes del matrimonio, que la palabra declara como fornicación, y esto es un acto de pecado que no es agradable ante los ojos de Dios, y se justifica socialmente como la búsqueda de la persona ideal o compatible para mí. Por lo tanto, no me quiero establecer con alguien hasta que la encuentre. Segundo, dice que las mujeres han asumido una identidad ante la presión de grupos sociales que abogaron y abogan por igualdad, dejando atrás su identidad como esposa administradora del hogar, y no hay hombres con trabajos que puedan sostener un hogar económicamente. Esto quiere decir que hay un cambio en los roles familiares, hay un cambio en la identidad de roles en la familia como parte de nuestra sociedad. Y este grupo que adjudicó todo esto se llama el movimiento feminista de los Estados Unidos. Otros que menciona el pasaje bíblico son, por ejemplo, y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participen de ellos. ¿Sabes que si la palabra de Dios dice que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, se llama desobediencia?
y la desobediencia a la luz de las Escrituras es pecado. Por ejemplo, estos grupos promueven teorías o doctrinas naturalistas y también contractualistas que promulgan el bienestar de sus cuerpos a través de la abstinencia de alimentos de origen animal y el consumidor absolutamente de plantas. De hecho, ciertamente el comer plantas se obtienen beneficios inmediatos, la mayoría a corto plazo y otros a largo plazo. La realidad es que en este debate la ciencia no se ha puesto del todo de acuerdo entre los beneficios y o deficiencias que podría surgir en dicha práctica. Pero por su ejemplo, este concepto del veganismo, el vegetarismo, el naturalismo viene desde Grecia, viene desde Asia, fundamentalmente de la religión del budismo, donde surge como un movimiento organizado o político. Así como lo escucha, el veganismo se consideró en el 1944 como un movimiento político favorable a los derechos de los animales que se practica sobre la base de ciertas reglas en el consumo de fuertes valores morales, y su organización nació en Inglaterra en el 1944. Fíjense que está hablando de valores morales, está hablando de cosas que suenan muy bonitas, de cosas que supuestamente tienen un beneficio para ti y tu cuerpo. Entre las reglas de este gobierno dice que la alimentación no debe consumir productos de origen animal o fruto de su explotación. En su vestimenta deben utilizar prendas desarrolladas con fibras vegetales o sintéticas. En el entretenimiento no pueden asistir a espectáculos donde se utilicen y maltraten animales o bien rechazar la caza o la pesca. Evitar consumir productos experimentados en animales, aunque en el ámbito médico esto es muy difícil. No comprar animales para la compañía, sino que opten por la adopción. Por lo tanto, este gobierno en su doctrina principal promulga el que no se coman alimentos animales ni sus frutos, es decir, que llaman inmundo, malo a lo que Dios creó. Hechos 10 habla acerca de la visión que Pedro tuvo en el momento que fue a predicar fuera en Asia, y dice que vio un lienzo. Este lienzo estaba atado por las 4 puntas a los 4 puntos cardinales de la tierra, y dice que vio cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Entonces escuchó una voz que decía: mata y come. Entonces Pedro le dijo al Señor: pero Señor, si yo no he comido cosa inmunda, jamás. Y volvió la voz en segunda vez que le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, ¿qué cosas produce el cambio radical de la alimentación? Fíjese que todo suena al principio buenísimo. Hay muchos beneficios el que usted coma vegetal, una dieta a base de plantas. Hay muchos beneficios a corto plazo. El primer beneficio es que usted va a rebajar inminentemente e inmediatamente. El beneficio de bajar de peso, acarrea también que va a bajar sus niveles de triglicéridos, sus niveles de glucosa, va a bajar sus niveles de colesterol, va a mejorar su presión arterial. Y usted dirá: pastor, ¿pero qué de malo tiene eso? Ninguna cosa mala tiene. Yo no he dicho que tiene malo. Lo que estoy diciendo es la práctica y la filosofía detrás de esto es lo siniestro. Ahora bien, la ciencia ha descubierto que también, aparte de los beneficios, hay una problemática que acrecenta al pasar los años en estas personas con estas dietas. Número 1, en la Universidad de Oxford, una de las universidades más prestigiosas del mundo, también dice que los problemas potenciales de mantener una dieta vegetal exclusiva y estrictamente son las siguientes. Número 1, las grasas derivadas de animales como las proteínas omega 3, las poliinsaturadas, promueven la salud cardiovascular, ocular y cerebral. Al tener deficiencia de esto, en el futuro desarrollan problemas cardiovasculares, cardiocerebrales y oculares. Número 2, la vitamina D. En el estudio de la Universidad de Oxford dice que la diferencia de la vitamina D causa aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el deterioro cognitivo, causando enfermedades como Alzheimer, demencia, asma severa en niños y cáncer.
Y número 3, la vitamina B12, la deficiencia, puede producir síntomas neurológicos y psiquiátricos anormales que incluyen la ataxia, psicosis, paretesia, desorientación, demencia y trastorno del estado de ánimo, motores y dificultad para concentrarse. Si es tan bueno como se promulga, ¿por qué entonces tenemos efectos tan nocivos? Volvemos al principio básico de todas las cosas. Todo en exceso es malo. Todo a los extremos es malo. Por eso es que tiene que haber un balance. Cuando la palabra de Dios te habla, no te habla en términos absolutos o extremos, te habla en balance. En resumen, tienen un efecto negativo y existen formas de alimentación completas y balanceadas que los van a beneficiar sin tener que eliminar los alimentos del todo. Ahora, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Usted dirá, pastor, pero usted está hablando de política, de social, está hablando de alimentación. Estamos hablando que todos estos grupos tienen unas agendas, tienen unas doctrinas que se han formulado y se han metido dentro como práctica normal entre los cristianos. Ahora bien, estas prácticas no necesariamente benefician lo más importante, que es tu alma y tu espíritu. Muchos de los temas que no se hablan en las iglesias, pero yo lo voy a mencionar. Se ha metido esta creencia, esta doctrina de que vamos a practicar yoga. Aquí mismo cerca de nosotros hay iglesias que no ven nada malo en practicar yoga. Incluso hay iglesias que tienen after school program con yoga a los estudiantes. Hay iglesias que tienen yoga y meditación los fines de semana para la congregación. El problema de todo esto no es el que usted haga ejercicios. No, la yoga no es ejercicio. El problema de la yoga no es que usted haga estiramientos para que oxigene su sangre, sus músculos. Ese no es el problema. El problema de la yoga es la filosofía que viene escondida, solapada secretamente bajo la formación de esas figuras que se hacen en estiramiento. Son figuras y posiciones dedicadas a dioses paganos. Ellos hablan a través de canalizar su energía para chakras, fuentes de información, y usted tiene unos chakras en su cuerpo y ahí transmiten. Hermano, estamos hablando de que eso es herejía 101. Y si su mente está cauterizada al punto que no puede ver esto, usted tiene problemas y está próximo a caer. Pero muchos pastores no se atreven a predicar esto porque tienen miedo que la gente se les vaya de la iglesia. Te aclaro, la iglesia no es mía, la iglesia es de Él. Y yo voy a hablar siempre lo que Él me dé, no lo que la gente quiere escuchar. Suena fuerte, pero te estoy apercibiendo a que tú no seas uno de los que caiga en esa treta del enemigo. No ignores sus maquinaciones. Busque información para que usted vea de dónde proviene la yoga, qué significa, las posiciones, etc. Y usted se sorprenderá que todas estas posiciones y todo esto está dedicado a dioses, a demonios. ¿Qué hace un cristiano haciendo y compartiendo cosas de las tinieblas? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Dice la palabra del Señor. Ninguna. Ahora, yo te pregunto a ti como iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a sentarnos a esperar que venga el rapto o vamos a levantarnos como iglesia para luchar, para defender los derechos que tenemos como cuerpo de Cristo? Vamos a defender como a Pablo lo que creemos y enseñamos. ¿Por qué digo esto? Este pasaje bíblico de 2 de Corintios fue escrito por Pablo en un momento importante en su ministerio. Pablo estando ministrando, haciendo viajes misioneros, llevando y promulgando la palabra del Señor, recibe noticias de que había problemas en Corintios, otra vez. Y este problema que estaba surgiendo era la murmuración y la apostasía de muchos, porque decían que Pablo enseñaba bien, pero que Apolos y los demás enseñaban más rebuscado y más impresionante. Hoy día me da tristeza escuchar muchos hermanos que dicen: pastor, escuché esta predicación de este evangelista tremendo, de este otro tremendo. Oye, ¿y por qué no lees tú la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia para ver lo que Dios tiene que decirte?
Déjame decirte que tú tienes que comer la comida que te da tu pastor. Estos pastores, no estoy hablando mal de ellos en ninguna manera, pero estoy hablando que entre medio de todas las voces que tú escuchas, vas a perder la noción y el conocimiento de quién te está hablando. Y de 10 que escuchas, posiblemente 1 no esté correcto. ¿Tienes el discernimiento para poder separar quién es? ¿Tienes la sabiduría para poder escudriñar y sacar lo malo y retener lo bueno? ¿Tienes el conocimiento espiritual para poder definir si eso es de Dios o no es de Dios? ¿O simplemente aceptamos que todo lo que viene del altar, porque es un pastor, porque es un evangelista, porque es un profeta, porque es un apóstol, es bueno? El engaño no va a venir de la guerra, el engaño no va a venir del punto de drogas, el engaño no va a venir de la escena de muerte, el engaño no va a venir de nada de eso, el engaño va a venir directamente desde el altar. La gente se cree que el altar es tan santo que no se para nadie malo en él. Te equivocas. Si Satanás mismo se metió entre los ángeles y llegó a la presencia de Dios para tentar a Job y para decirle a Dios que Job era una persona que no era un cristiano nada, que era fácil como todo lo que tenía servirle, mire cómo se infiltró y llegó hasta la presencia de Dios. Por lo tanto, que el enemigo se pare en un altar y te empiece a enseñar cosas que no son correctas, también es posible. Pero ¿de quién es la responsabilidad de escuchar y retener? Acuérdese bien que el que acepta lo que ve y lo que escucha es usted. El que recibe y acepta lo que se está enseñando, el que se come el alimento de lo que usted está escuchando, es usted. ¿Y sabe cómo los pastores nos damos cuenta? Cuando de pronto te alejas de nosotros. Cuando de pronto te alejas y te aíslas. Porque ya entiendes de que el pastor no tiene el conocimiento, no tiene la revelación, no tiene la vida espiritual que se supone que tenga para mi nivel. Déjame decirte, como hablaba con un hermano cristiano en estos días, ciertamente, ¿va a haber gente más espiritual que tú y que yo? Claro que sí. ¿Va a haber gente que ore más que tú y que yo? Claro que sí. ¿Va a haber gente que sepa Biblia más que tú y que yo? Claro que sí. Pero déjame decirte algo. Ellos podrán tener todo el conocimiento. Ellos podrán tener toda la espiritualidad. Pero a quien Dios llamó fue al pastor. Dice la palabra que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Estamos muy pendientes y muy acomodados a que se nos dé la comida. Que se nos dé la comida. Pero ¿cuándo tú vas a llevar alimento a los tuyos? ¿Cuándo tú vas a llevar alimento a tu comunidad? ¿Cuándo tú vas a llevar alimento espiritual a tus vecinos? ¿Cuándo tú vas a llevar alimento espiritual en tu trabajo? ¿Cuándo tú vas a llevar alimento espiritual a aquellos que te encuentras en el camino cuando sales de hacer compra? ¿Cuándo vas a llevar alimento espiritual cuando llevas a tus hijos al parque de pelota? ¿Cuándo vas a llevar el alimento a aquellos que tú te encuentras en medio y sabes muy bien que el Espíritu Santo te está diciendo que hay necesidad de Él? Pero no nos atrevemos a hacerlo. Dice la palabra del Señor claramente que si tú te avergüenzas de Él, si tú lo niegas a Él, Él te va a negar a ti. Hoy día todos estos movimientos pretenden con una formulación, ya sea de ideas y conceptos morales. ¿Morales para quién? De una igualdad y justicia social. Oiga bien, porque este término de justicia social a todo el mundo le gusta cómo suena, pero nadie sabe lo que significa. ¿Verdad que suena bonito justicia social? Hermoso. ¿Y usted cree tener una idea de lo que significa? La definición correcta de lo que es justicia social no es lo que está ocurriendo ahora en las calles con estas protestas. No es lo que está ocurriendo en los tribunales con estos grupos. ¿Sabe bien? Porque la definición de justicia social para estos grupos son que el beneficio de lo que yo promulgo en mi doctrina es para mi grupo. Si no está en mi grupo, no es beneficio, no es justicia social. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto a la iglesia marchar y protestar para que se ponga la Biblia nuevamente en las iglesias, en las escuelas? ¿Cuántas iglesias no existen en Homestead
que muy bien pudiesen hacer protestas pacíficas, cultos frente a la alcaldía, para establecer reglas y normas que bendigan a esta ciudad, y no lo hacemos por la falta de visión y la comodidad que tenemos cada uno de nosotros. Estamos muy ocupados. Yo tengo familia, yo tengo responsabilidad, yo tengo hijos. Sí, pero entonces cuando vienes y me llamas, tengo problemas con mis hijos están perdidos, mis hijos no me hacen caso, mis hijos lo otro. Entonces, como decimos en el buen refrán de mi barrio allá en Puerto Rico, la puerca entorcha el rabo. Entonces ahí es donde queremos buscar de Dios para que Dios nos resuelva los problemas. Déjeme decirle, iglesia amada, mi Dios no es bombero. Mi Dios no es un first responder para tu crisis solamente. Mi Dios es mucho más que todo eso. Y este mundo se está muriendo de falta de amor. ¿Cómo queremos que el mundo experimente amor? ¿Cómo queremos que el mundo sienta amor si nosotros no demostramos amor primeramente entre nosotros mismos? Y queremos demostrar amor, ¿de qué manera? La primera muestra de amor es, óigalo bien, como hablábamos ayer con un hermano de la iglesia. Los primeros que no nos ayudamos entre nosotros es el pueblo de Dios. Ciertamente, yo doy gracias al Señor por esta iglesia, porque esta iglesia, muchos están pendientes de los unos de los otros. Muchos se comunican y dicen, pastor, creo que esta familia está teniendo problemas, pero no espere a eso, comuníquese con un hermano de confianza, comuníquese con los pastores, con sus líderes. Mira, tengo este problema, tengo esta situación, no puedo pagar esto, no tengo compra. Acércate. La casa es primero. Vamos a ayudar, vamos a bendecir a los de la casa. ¿Cuántas veces usted tiene cosas que se le dañan en la casa, en su hogar? Se le dañó plomería, se le dañó algo eléctrico, se le dañó una pared. En la casa de Dios, en la iglesia, hay hermanos que trabajan con esto. Hay hermanos que lo pueden bendecir. Ahora bien, cuando digo que lo pueden bendecir, no es que le va a hacer el trabajo gratis. Es que en vez de optar por pagarle a una compañía extranjera, una compañía que usted no conoce, el dinero, págueselo al hermano de la iglesia porque está sembrando en un bolsillo que produce. Bendiga al hermano. Bendiga a su hermano. Mira, no espere. Mira, yo veo que el hermanito tiene las gomas del carro peladas. Es más, cuando usted sale y escucha que esos frenos suenan como que el disco está rayando y se está comiendo el metal. Mire, hermano, si usted es mecánico, ayúdelo. Obviamente, iglesia, que te quede claro, el obrero es digno de su salario. Si la persona por motivo propio quiere sembrar en un momento dado de su vida algo en tu vida, amén. Pero esa persona come. Esa persona vive, tiene responsabilidades y deuda como usted. Pero vamos a bendecir el pueblo de Dios. No podemos seguir pidiendo favores a la iglesia, al hermano que tiene el conocimiento, al hermano que tiene la sabiduría, al hermano que tiene las conexiones. No podemos seguir pidiéndole bendición sin bendecirlo. Queremos la bendición, pero no queremos bendecir. No, tenemos que bendecir a aquel que nos bendice, dice la palabra del Señor. Ya es tiempo, iglesia, que hagamos las cosas diferentes. Hemos predicado durante estos meses que la iglesia del Señor no puede volver a ser la misma. No puede volver a ser la iglesia que se fue de unos templos, de unas paredes. No se puede ser la misma. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que volver a reaccionar, a reavivar lo que Dios puso en nuestros corazones. Tenemos que avivar el Espíritu de Dios para que haya manifestación sobrenatural. Tenemos que identificar cuáles son los problemas que nos aquejan como sociedad y como iglesia, siempre y cuando discerniendo en el Espíritu lo que Dios quiere que hagamos. Yo sé que este mensaje ha sido un mensaje un poco difícil, con temas escabrosos, pero como dice el famoso meme del pollito, se tenía que decir y se dijo. Bendecimos a la iglesia del Señor. Bendecimos, y mire lo que dice la palabra, y con esto quiero terminar esta parte del mensaje de esta mañana. No se pierda la tercera parte. Si se perdió la segunda, se perdió en contexto, porque esta es la más complicada. Terminaremos el próximo domingo. Fíjese, bien interesante, bien importante que usted entienda esto. La iglesia del Señor, su propósito en estos tiempos es rescatar las almas.
tenemos que rescatar las almas. Si es necesario traerlas con nosotros, si es necesario llegar hasta ellos, hay que hacer algo diferente, iglesia. No podemos seguir haciendo lo mismo. Este es el tiempo. Muchos de ustedes llevan con nosotros 7, 8 años, 5, 3, 2, 1, semanas, meses, lo que sea. Es tiempo de hacer lo que la palabra nos ha encomendado, iglesia. Y mi oración, y nos vamos a poner de acuerdo. Oiga bien la oración, y quiero que los intercesores de la casa que se reúnen todos los días, toda la noche, pongan esta oración de continuo durante los próximos 30 días. Oiga bien. Que el Señor ponga un ardor en cada miembro, no solo de esta iglesia, sino de todas las iglesias que haya en Homestead, en Miami, en Florida, en todos los Estados Unidos y el mundo. Un fuego, un ardor por buscarle a Él. Que el avivamiento que la palabra menciona se active ya. Que podamos ser partícipes de la manifestación sobrenatural que Dios ha prometido en su palabra para este tiempo. Que comencemos a ver los milagros. Comencemos a ver milagros creativos, regeneración de miembros, reanimación de cuerpos, resurrección. Pero sobre todas las cosas, arrepentimiento, reconciliación y salvación. Que lleguemos a un nivel, una estatura de madurez espiritual donde no nos enfoquemos en mirar a personas, sino nos enfoquemos a trabajar con la problemática. Les amamos mucho, iglesia. Y estoy orgulloso en decir, y lo digo en los medios sociales, que a pesar de que somos una iglesia pequeña, hay un poder de Dios glorioso. Hay un grupo de mujeres y hombres que están orando, más mujeres que hombres. Estamos haciendo llamado a los hombres para que se unan también. De guerreras valerosas que se reúnen todas las noches, todos los días a orar. Agradezco en esta hora para aquellos que están orando por este ministerio, por mí, por mi esposa. Muy eternamente agradecidos. Pero quiero que sepa que estoy eternamente orgulloso de esta iglesia porque cuando escucho hablar por ahí de situaciones y otras cosas que están sucediendo, me doy cuenta que esta iglesia está en el camino correcto, en la dirección correcta, con la línea de pensamiento correcta, con el nivel espiritual correcto, con la gente deseosa de servir al Señor, con las personas adecuadas que desean y aman al Señor en todo corazón, se encuentran en medio nuestro. Y damos gracias al Señor por todos ustedes. Así que oramos en esta hora. Padre, te damos gracias por la revelación de este mensaje. Te pedimos, Dios, sabemos que en este momento quizás esta información, todo esto, quizás es muy sobreacogedor en nuestras mentes y en nuestros corazones. Quizás ha sido demasiado fuerte, quizás es demasiada información que no hemos podido procesar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú le guíes a toda verdad, que tú les reveles, que tú les muestres lo que hay detrás de todo esto, mi Dios. Yo te pido, Señor, que tú seas el que abra los ojos espirituales de todo aquel que escuche esta palabra. Que tú pongas el querer como el hacer. Que tú renueves y des de nuevo por tu palabra. Te pedimos, Dios, como dice tu palabra, avives tu obra en medio de los tiempos. Tu iglesia está disponible. Heme aquí, henos aquí, Señor, envíanos. Te damos gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Si tú quieres ver tratar y fuego manifestado, si tú quieres ver tratar y fuego manifestado, saluda al que está a tu lado y dile: deja que te toque el fuego, deja que te abrace el fuego, deja que te sane el fuego del altar. Deja que te toque el fuego, deja que te abrace el fuego.
saludamos a todas las personas que se han conectado con nosotros a través de este servicio en Facebook Live o en YouTube Live. Saludamos a la pastora Gina Batista, que nos cristiana. Dios te bendiga, pastora Gina, te amamos mucho. Elida, Don Fran, Margot, Daisy, Blanca, Jenny, José, Santiago, Maritza, Luz, Melvin, Neri, Dios te bendiga, Pastor Víctor, Dios le bendiga, Pastora Santa, Dios le bendiga, Evelyn, Gustavo, los niños, Mayra, bendiciones a ti, a Matthew y a Adriana, Dios te bendiga, Ángel, María, Dios les bendiga, Rebeca, Dios te bendiga, Ibeli Santo, Dios te bendiga, Raquel, Dios te bendiga, Sandra Bayona, Alexander, Daniela, Dios les bendiga, Valentina, Dios les bendiga, gloria a Dios. Saludos a todos los hermanos que se están conectando. Yubraini, Dios te bendiga. Blanca, Marta, Dios te bendiga. Sandra Zapata, Dios te bendiga. Ana López from Connecticut, God bless you, Ana and Joey. Gloria a Dios. Recuerda que al final de este servicio compartirlo para que otras personas puedan recibir esta palabra poderosa que el Señor ha traído en esta mañana. Hey, hold on a second. Come. Let me show you something. Come closer. Come. No, that's too close. A little bit back. Look, I wanted to show you about this. The best tool you will ever have in your life. Learn about God. We do it every Friday, 7 o'clock. Join us. Come on. Únete con nosotros todos los miércoles a los servicios de oración a las 7:30 a través de Facebook Live. Estamos recibiendo tus peticiones de oración. Recuerda que puedes enviarlas a oración@iglesiaedn.com, oración@iglesiaedn.com, y también puedes unirte a orar con nosotros. Damos gracias al Señor por este día. Oramos, Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú des el crecimiento adecuado en la misma. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno en este día. Que esta semana sea una semana productiva, una semana de bendición, una semana, Padre Santo, que veamos tu mano poderosa con nosotros. Padre, que tú nos bendiga, nos guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén.